no de pasajeros, pasajeros Renfe. Renfe es en España. Vamos a ver si no está hecho esto. No, está perfecto. El Renfe en España no tiene que ver con los trenes, la línea de trenes española. Bien, entonces ahí tenemos una base de datos real. Es una base de datos mensual, porque aquí se puede ver. Aquí se puede ver que el rango de la serie comienza en M01, es decir, en enero del año 1964. Y culmina en el mes de febrero del año 2009. ¿Qué quiere decir eso? De que la serie me está dando una idea de una serie mensual. Bien, ese es el rango de toda la serie. Y aquí tenemos entonces la muestra. La muestra también me está dando 542 observaciones, que a su vez es lo mismo que el rango, que tiene el mismo periodo del rango. Ahora, ya tenemos una idea de que la serie es una serie mensual. ¿Qué es lo que vamos a hacer? La metodología de Boole-Jenkins lo que se propone a la hora de hacer el pronóstico es pronosticar en el corto plazo. ¿Bien? ¿Saben ustedes qué cosa es el corto plazo? Es lo que va desde... Es decir, el corto plazo sería de lo que va en el presente hasta el futuro más inmediato, que sería un año. Bien, por ende, la metodología no se encarga de pronosticar, lo puede hacer, de hecho lo hace, ¿no? Pero ustedes saben, como investigadores, son lo que tienen que saber de que efectivamente, mientras más usted intente pronosticar a largo plazo, muchos más desajustes habrán. Bien, por ende, lo que tienen que saber es que se debe trabajar con más de 60 observaciones y que el pronóstico debe ser a corto plazo, es decir, a un año. Bien, en este caso, como es una serie mensual y vamos a pronosticar un año, sería entonces 12 meses. Por ende, entramos en el rango y aquí en la fecha de culminación vamos a poner 2010 M02. ¿Hasta ahí se entendió? Fíjense, aquí me lo está diciendo, la frecuencia es mensual. Ahora me va a decir que va a involucrar 2 observaciones. Ahí está, que va a insertar 12 observaciones. Le digo continuar, le digo que sí. Fíjense cómo solamente el rango de la serie fue lo que cambió. Miren, la muestra se mantiene igual. ¿Ya? Vamos a comenzar entonces con el proceso de identificación, que es la primera etapa. Vamos a abrir la serie, que es P-Train. Aquí no podemos identificar nada porque solamente son datos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a entrar al gráfico. Para esto vamos a View, Graph y le damos a aceptar. Y aquí tenemos el gráfico de la serie. Entonces, ya podemos empezar a identificar algunas cositas. Por ejemplo, la serie es mensual. Eso quiere decir que posiblemente exista un proceso estacional. Bien, porque recuérdense que la estacionalidad, que no es lo mismo que estacionariedad, es distinto. La estacionalidad tiene que ver con las estaciones y es el proceso, es decir, la pauta regular de la serie. Por ende, posiblemente existan problemas de estacionalidad. Pero bueno, eso es no es lo que me preocupa ahora. Lo que me preocupa, ¿qué cosa es? Ver si la serie tiene tendencia y si puede tener problemas en las varianzas. Lo primero que vamos a analizar es el problema en las varianzas. Si nosotros tomamos grupos de observaciones. Bien, grupos de observaciones, pueden ser 12 observaciones, ¿ya? Grupos de observaciones, y calculamos sus varianzas. ¿Creen ustedes que las varianzas de aquí sean iguales a las que tenemos aquí al final? No. No pueden ser iguales, ¿por qué? Porque efectivamente por aquí tenemos otros valores y aquí tenemos otros, pero aparte de eso, aquí existe mucha más variabilidad de la serie que aquí al final. Aquí hay mucha menos variabilidad. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Eso es lo que me quiere decir que al parecer existen problemas con las varianzas. ¿Ya? Eso lo vamos a hacer a través del contraste de Lebesgue. ¿Qué otra cosa podemos identificar de la serie? Comienza aproximadamente por aquí y termina aproximadamente por aquí. ¿Qué quiere decir eso? Creciente. Que si yo trazo una línea recta más o menos, me va a quedar algo así. Por ende, la pendiente, ¿cómo sería? No es sería una pendiente creciente. Entonces está durmiendo, hermano. Entonces está durmiendo. ¿Eh? Sí, te está durmiendo. Tómese 10 minutos. Tómese 10 minutos. Corre video.
lo que damos a ver bebe el sábado, le resaca el domingo, le dura hasta el lunes y martes. No puede ser. Entonces tómase 10 minutos, pero no para ir a ver allí, para que se vaya a echar agua en la cara o algo de eso. Perfecto. Entonces, ya estamos de acuerdo, ya vimos lo de la varianza, vamos a lo de la pendiente, ¿no? Es decir, que al parecer tiene una pendiente positiva. Por ende, eso es sinónimo de que no está sucediendo. Es decir, que la serie no es estable en medias. Pero vamos a hacer los contrastes, no tanto las formas gráficas, ¿no? Vamos al contraste del evento. Entonces, vamos a View, estadísticos descriptivos, y aquí, contraste de igualdad por clasificación. Sí, pero se va a quedar ciega. Si ya va a verlo en los videos. Bien, entonces aquí me está diciendo cuál es el nombre de la serie, pero aquí me está diciendo que quiero comparar la media, la mediana o la varianza. Es la varianza. Y la serie se llama P30. Bien, no hay que tocar más nada, le damos a aceptar. Aquí están los resultados. Entonces, ¿cuál es la hipótesis nula para trabajar la estabilidad o no de las varianzas? Sería, en la hipótesis nula tenemos que no existe homogeneidad en las varianzas de la serie. Bien, ya sabemos cuál sería la hipótesis alternativa. Bien, no, vamos a ver. Disculpen, al contrario. H0, que es la hipótesis nula, sería que existe estabilidad en las varianzas de las series. Bien, y la hipótesis alternativa o la de investigación sería de que no existe estabilidad en las varianzas de la serie. Bien, perfecto. Aquí tenemos los contrastes, el Brown-Forsyth, el Leven y el Bartlett. Nos fijamos en el contraste de Leven, y aquí tenemos el valor de probabilidad. ¿Qué me está diciendo el valor de probabilidad? Que es menor que 0.05. Por ende, se rechaza la hipótesis nula. Nos quedamos con la hipótesis de investigación o la alternativa que nos dice que efectivamente no existe estabilidad en la varianza de la serie. Bien, entonces, antes de continuar analizando, identificando, ¿qué tenemos que hacer? Estabilizar las varianzas. ¿Cómo lo hacemos? Aplicando una transformación logarítmica. Cerramos aquí, vamos entonces a Quick, generamos una serie que se llama log P30 va a ser igual a log entre paréntesis P30. Bien, y le damos a aceptar. Aquí se ha creado la nueva variable. Miren los valores que tiene y vamos al gráfico. Vamos a analizar nuevamente su gráfico. Es un gráfico bastante similar, pero fíjense ahora cómo la escala de medida se ha reducido notablemente. Porque aquí tenemos valores de 800 y llegaban hasta 1200, creo. Bien, pero fíjense cómo la transformación logarítmica comprime la escala de medidas. Por ende, obviamente existe mucha más dispersión aquí que aquí. Pero si nosotros empezamos a calcular las varianzas por grupos de observaciones, nos vamos a dar cuenta que al final las varianzas van a ser prácticamente iguales entre ellas, homogéneas. ¿Bien? ¿Qué quiere decir con esto? Que con la transformación logarítmica hemos cumplimentado el segundo supuesto, que es el primero que nosotros analizamos, que es el de estabilidad en varianzas. Vamos al de estabilidad de media, que es el primero que yo les di. ¿Qué ocurre con la tendencia de la serie? Sigue teniendo una tendencia al crecimiento. A medida que pasa el tiempo, la serie sigue su camino al crecimiento. Pero les voy a enseñar algo que, bueno, a lo mejor no se ve aquí, pero si nosotros nos fijamos en esta parte de la serie, cuando llegamos aquí, la serie no sigue creciendo, sino lo que hace es disminuir. Pero por lo general, lo que hace es estar creciendo. ¿Qué tenemos que hacer entonces para estabilizar las medias? Yo les dije que se lo iba a dar de forma gráfica. Esta es la forma gráfica. ¿Bien? Pero vamos a aplicar el contraste que ustedes conocen y que yo también conozco, que es el contraste ADF. El contraste Dickey-Fuller aumentado. Bien, a ver qué nos dice y para irle refrescando la memoria. Entonces vamos a View, contraste de raíz unitaria. Vamos a analizar la serie en niveles, sin tocar más nada. Le damos a aceptar. Aquí me está diciendo que no hay problemas. Miren cómo hay significaciones ahí. Y aquí me está diciendo la probabilidad 0.8766.
Esa probabilidad, ¿qué me está diciendo? Que está a favor de la hipótesis nula. Y por ende, ¿cuál es la hipótesis nula en el contraste Dickey-Fuller aumentado? De que presenta al menos una raíz unitaria. ¿Bien? ¿Qué quiere decir esto, que presenta al menos una raíz unitaria? De que ya la serie no es estable en medias. No es estacionaria en medias. ¿Bien? Vamos a ver qué ocurre con la serie en primeras diferencias. Primeras diferencias, aceptar. Vamos al Durbin-Watson, no hay problemas. Miren cómo hay aquí valores significativos. El contraste es potente. ¿Qué quiere decir ahora? La probabilidad es menor que el 5%. Evidencia en contra de la hipótesis nula. Por ende, la serie no presenta otra raíz unitaria, solamente presenta una. La serie es integrada de orden 1. ¿Bien? ¿Qué quiere decir esto? Que basta con aplicar una primera diferencia a la serie y ella se vuelve estable en medias. Vamos a ver si eso es verdad. ¿Bien? Entonces, este es el contraste que nos permite saber a nosotros que la serie no es estable en medias, el ADF. ¿Bien? No tanto el gráfico también nos da una idea, pero el contraste es el que nos impacta. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a crear una nueva variable que sea la misma log p-train, pero en primeras diferencias. Sería de log p-train va a ser igual a de log entre paréntesis p-train. ¿Bien? Lo único que he hecho es a la variable que ya yo he creado en logaritmos, ahora le voy a aplicar una primera diferenciación. A ver si se estabiliza, si se hace estable en medias. Le doy a aceptar. Aquí está la variable creada. Fíjense qué es lo que hace. Ya eso ustedes lo saben del semestre pasado, ¿no? ¿Qué es lo que hace la primera diferencia? Empieza a restar a cada valor su retardo. ¿Bien? Por ende, cuando ella hace la primera resta, no encuentra el valor que le antecede, por ende me pone aquí no disponible, not available. Pero fíjense cómo tenemos ahora valores negativos y positivos. ¿Qué quiere decir? Que al parecer sí se han estabilizado, pero eso lo vamos a ver a través del gráfico. View, graph, aceptar. Y aquí lo tenemos. Este es lo que se llama un proceso ergódico. Tarea, trabajo independiente. ¿Qué cosa es un proceso ergódico? ¿Qué es un proceso ergódico? El no. Ergódico, sin H, así mismo. Ergódico. Bien. Entonces, ya cuando hacemos esto, ya podemos estar convencidos de que se ha cumplimentado el primer supuesto, el segundo supuesto y el tercero también se ha cumplimentado. El supuesto de estabilidad en autocovarianzas. ¿Bien? Perfecto. Entonces, aquí tenemos algunos valores. Estos valores que están aquí son picos, ¿no? Son como valores que al parecer se alejan mucho de la media, exactamente, del cero. Entonces, ¿quién está ahí ya? ¿El señor o todavía? Ponle pausa a su vida. No se puede. Eso es raro. Se quedó dormido afuera. Perfecto. Entonces, hasta aquí hemos terminado la primera etapa de la metodología, que es la etapa de identificación. Bien, vamos a comenzar ahora la segunda etapa, que es la etapa de estimación. Estimación de la serie. Ahora bien, ahora nosotros nos vamos a encontrar con un pequeño problema. Y el pequeño problema está relacionado con que obviamente la metodología de Gaussian para modelos ARIMA trabaja con procesos autorregresivos y con procesos de medias móviles. De ahí es donde viene ARIMA, ¿no? Autoregressive Integrating of Moving Average. Eso es lo que quiere decir, son procesos autorregresivos integrados de medias móviles. Por ende, nosotros tenemos que ser capaces ahora de identificar a través de los gráficos cuál proceso puede seguir la serie. Bien, esto es un poco, bueno, yo no diría un poco, esto hay personas que les cuesta bastante entenderlo. Pero yo se lo voy a hacer lo más sencillo posible. ¿Por qué? Porque esto es como la significación que nosotros estamos acostumbrados a ver. Si me aprendo una, ya la otra sale, ¿no? Entonces nosotros vamos a aprender un tipo de gráficos y ya, por default, el otro también va a salir. ¿Bien?
aquí nosotros nos vamos a remitir ahora a unos gráficos que se llaman correlogramas. Y en los correlogramas nosotros vamos a ver dos gráficos. Unos que van a estar contemplados con la función de autocorrelación simple y otros con la función de autocorrelación parcial. ¿Bien? Yo siempre se lo enseño a los estudiantes de esta forma. La función de autocorrelación simple, o la ACF en inglés, trabaja con la media móvil. La función de autocorrelación parcial, o PACF en inglés, trabaja con el proceso autorregresivo. Ahora vamos a ver cómo nosotros podemos interpretar lo que yo le estoy diciendo. Vamos a ver el correlograma. ¿Dónde sale? View, correlograma. Eso no se toca. Y le damos a aceptar. Aquí están los correlogramas. Vamos a ver cómo nosotros entendemos esto. Fíjense. Si la serie es mensual, lo que ustedes pueden identificar es el proceso estacional. Miren, en el 12, en el 24 y en el 36 seguro que hay otro. Hay otro palote de eso. Mírenlo ahí abajo, en el 36. ¿Qué quiere decir esto? Que el proceso estacional está latente y tenemos que trabajar. Pero eso no es lo que me preocupa ahora. Lo que me preocupa ahora es el proceso regular de la serie. Bien. Para identificar el proceso regular, vamos hacia arriba nuevamente. ¿Y aquí qué tenemos? Fíjense, aquí tenemos, yo digo palote, pero no lo vayan a malinterpretar, Palote porque son barras, son palitos, no sé. Yo siempre le he dicho palote, pero no los vayan a malinterpretar. Aquí tenemos el primer palote. Esto que dice autocorrelación es la FAS, función de autocorrelación simple. Y esta que dice partial correlation es función de autocorrelación parcial. Bien. Aquí tenemos que buscar dos términos. El primer término va a estar referido a definir en cuál de las dos funciones existe menos estructura. Y de ahí entonces es donde va a salir mi primer proceso regular. ¿Ya? Siempre nos vamos a fijar en los primeros retardos, en los 3, 4 primeros retardos, no más, solamente en los 3 o 4 primeros retardos. Ahora, en los primeros palotes son iguales, ¿no es así? Son iguales, pero aparte de que son iguales, están dentro de las bandas de confianza. ¿Cuáles son las bandas de confianza? Mírenlas aquí, las que están con línea discontinua. ¿Ya? Por ende, este primer palote, al igual que este, están dentro de las bandas de confianza. ¿Qué quiere decir? Que no presentan información relevante por la parte regular. Pero si vamos al segundo palote, sí me está dando mucha más información. ¿Bien? ¿Qué quiere decir eso? Que el primer proceso que yo detecte tiene que ser un proceso de orden 2. ¿Bien? Ahora les pregunto, ¿dónde creen ustedes que hay menos estructura? ¿De este lado o de este lado? Menos estructura me refiero, ¿dónde los palotes son más pequeños? Derecho. En la partial correlation, ¿no? Es decir, que los palotes 3 y 4 me brindan mucha menos información que estos que están aquí. Por ende, el proceso es autorregresivo. Entonces, ¿cómo se entiende? ¿Cómo ustedes lo van a entender? Donde exista menos información es por donde va a correr el proceso, ya sea autorregresivo o de medias móviles. El problema es que si de este lado es donde menos información existe, sería entonces de medias móviles. Pero si de este lado es donde menos información existe, sería autorregresivo. Por ende, el primer proceso de la serie, de la estimación, va a ser un proceso autorregresivo de orden 2. ¿Se entendió hasta ahí? Cuando nosotros hagamos 3 ejercicios, ustedes lo van a entender. Es muy difícil intentar entenderlo ahora. Pero bueno, con las grabaciones, si Julito se las pasa, sí lo van a entender. Entonces, eso es lo que hay. Tenemos que hacer una estimación de un proceso autorregresivo de orden 2. ¿Dónde lo hacemos? Estimamos una ecuación. ¿Y esto de dónde salió? Ya. Un proceso autorregresivo que sea de log, entre paréntesis, P', porque esa es la variable que estamos trabajando actualmente, con una constante y un proceso autorregresivo de orden 2. A.
la variable que estamos trabajando, Es que el es de los espacio P-training, separamos con una constante, separamos un proceso AR entre paréntesis 2. Eso es lo que me está diciendo que es un proceso autorregresivo de orden 2. Y le damos a aceptar. Y aquí tenemos los resultados. La constante no me preocupa mucho. ¿Bien? No me preocupa. Me está diciendo que la constante no es significativa. ¿Cuál es la que me preocupa? El proceso autorregresivo de orden 2. ¿Bien? Entonces, por lo general, 99% de las veces, cuando la serie se ha estabilizado en medias, ¿usted se está durmiendo, no? Por lo general, cuando la serie se ha estabilizado en medias, este valor que está aquí de coeficiente tiene que estar, es decir, no puede estar como un paseo aleatorio. Un paseo no puede estar fuera del círculo de la unidad, sino tiene que estar dentro del círculo de la unidad. ¿Qué quiere decir? Que puede estar entre menos 1, pero más es decir, no menos 1 ni menos 1,1, sino menos 0,9, menos 0,8 y así por el estilo. Es decir, que esté dentro de ese círculo de la unidad, ya sea negativo o positivo. En este caso, está dentro del círculo de la unidad, menos 0,30. ¿Y es significativo? ¿Es significativo o no? 0.0000. Es significativo el proceso. Bien, aquí no termina. Aquí no termina porque nosotros siempre tenemos que terminar y culminar viendo los correlogramas. ¿Qué vamos a hacer aquí entonces? Vamos a analizar el correlograma de los residuos. View, diagnóstico de los residuos, y aquí está el correlograma. Y le damos a aceptar. Fíjense como ya no tenemos prácticamente información relevante. ¿Bien? Pero tal vez estos primeros valores que están aquí me den algún problema. Ahora, ya yo tengo que olvidar el problema este de la parte regular. ¿Por qué? Porque me estaba marcando un proceso estacional y es lo que debe seguir ahora. Bien, aquí está 12, 24 y 36. Bien, si nos fijamos en el palote 12, en el 24, ¿dónde creen ustedes que existe más estructura? O mejor dicho, ¿dónde existe menos estructura? ¿Del lado de acá o del lado de acá? Parcial correlación. El parcial, ¿no es así? Esta es la FAP. Apréndanselo. Esta es la FAP y esta es la FAS. Bien, de este lado existe menos estructura que del lado de la FAS. ¿Qué quiere decir eso entonces? Que yo tengo que incorporar a mi estimación un proceso estacional por la parte autorregresiva de orden 12. ¿Por qué? Porque la serie es mensual. ¿Cómo lo hacemos? Vamos entonces donde dice estimate y ponemos aquí SAR entre paréntesis 12. ¿El SAR de dónde viene? Viene del seasonal autorregresivo. El seasonal quiere decir estacional, un autorregresivo estacional. Y el 12 lo que me está indicando es porque la serie es mensual. ¿Ya? Ahora, aquí no puede faltar esto. Fíjense que no se hizo al principio, pero en la parte, cuando se detecta el problema estacional, sí hay que poner coma 1, coma 2. Eso lo que me está diciendo es que para que el programa acepte que existe un proceso estacional, si no, no lo acepta. ¿Bien? Así es como debe quedar. Por el momento. Le damos a aceptar. Miren qué ha pasado ahora. El proceso estacional, que es este segundo que está aquí, es menos 0.49, está perfecto, es significativo. Es mucho más potente que el proceso regular que nosotros vimos. ¿Por qué? Porque el autorregresivo de orden 2, miren cómo ha perdido su significación. 0.0603. ¿Qué quiere decir eso? Yo no lo puedo eliminar porque ya me dice que no es significativo. Yo tengo que analizar el correlograma, a ver qué es lo que está pasando. Pero el proceso estacional, al parecer, sí está bien. ¿Bien? Porque sí es significativo. Vamos a ver. ¿Qué dice el correlograma? Vamos a View, diagnóstico de los residuos con el correlograma. Y le damos a aceptar. Aquí está. Aquí está el problema. Fíjense. ¿Dónde ustedes detectan que existe ahora menos estructura? Autocorrelación. En la faz, ¿no es así? Porque solamente el primer palote es el que me está dando información. Ya de ahí para abajo no hay. Sin embargo, aquí miren cómo decrece en forma de exponenciales y sinusoidales. Bien, ese es el proceso de medias móviles. Cuando en la faz, después del primer retardo,
o de los primeros retardos, hay un decaimiento brusco hacia cero. Y en la FA, después del primer retardo o los primeros retardos, hay un decaimiento más lento hacia cero, en forma de exponenciales y sinusoidales. Ese es el típico proceso de medias móviles. ¿Ya? Por ende, ¿qué hacemos? Fíjense, yo no quiero todavía quitar el autorregresivo que yo incluí, el primero que hicimos, todavía lo voy a dejar ahí. Pero ahora yo voy a estimar, es decir, voy a incluir un proceso de medias móviles de orden 1. ¿Por qué? Porque ya identificamos que la FA trabaja con la media móvil y el primer palote es el que me está dando la información. Por ende es MA de orden 1. Bien, le damos a aceptar. Y aquí me está diciendo, ya, no haga más nada, Bueno, de momento, porque recuérdense que siempre hay que terminar el correlograma. No haga más nada, pero ya acaba de quitar el proceso autorregresivo de orden 2. No haga más nada, porque ya ahora sí se volvió bien no significativo. Entonces, antes de continuar, ¿qué voy a hacer? Voy a eliminar ese proceso, el AR2. Y le doy a aceptar. Entonces, el proceso MA de orden 1 está dentro del círculo de la unidad y es significativo. Y el proceso AR12 también está dentro del círculo de la unidad y es significativo. Nunca puedo terminar la estimación si no analizo el correlograma. Bien, vamos entonces a View, diagnóstico de los residuos, correlograma y le damos a aceptar. Fíjense cómo ya se ha quedado todo limpio, prácticamente no hay información. Pero, al parecer tengo algún problemita. ¿Y el problemita por dónde viene? Que al parecer no es un proceso autorregresivo estacional de orden 12, sino es de medias móviles. ¿Por qué? Esto tiene dos visiones. Bien, si lo hago con uno y me sigue dando problemas, tengo que probar con el otro. Esa es una de las visiones que yo tengo. Y el otro es que efectivamente, si yo analizo el retardo, estos dos retardos que están aquí, bien, son prácticamente idénticos. Y estos que están aquí, tal vez aquí yo estoy viendo un poquitico más de información. Bien, por ende, ¿qué quiere decir? Que existe menos estructura del lado de acá por la parte estacional. ¿Qué debería entonces hacer? Cambiar, en vez de poner un SAR12, poner entonces un SMA. SMA de orden 12. Y le damos a aceptar. ¿Qué me está diciendo? Me está diciendo que efectivamente el MA1 sigue estando dentro del círculo de la unidad y es significativo, y el SMA de orden 12 dentro del círculo de la unidad y significativo. Vamos al correlograma. View, diagnóstico de los residuos, correlograma, y le damos a aceptar. Ahí está. Fíjense, el palote 12 está dentro de las barras de confianza, de los límites de confianza. El palote 24 es prácticamente nulo, es decir, no contiene información. El que contiene es el 25, pero ya el 25 se lo vamos a dejar a la tercera etapa. Entonces, esto que está aquí, ¿qué cosa es? Hemos estimado un modelo ARIMA, y esto lo voy a copiar ahora aquí, por el momento, Esto es un modelo ARIMA PDQ. Y en mayúscula, entre paréntesis, PDQ. S. Lo que hemos hecho, ¿qué cosa? Hasta este momento es esto que está aquí y el proceso estacional. Sí, bueno, es decir, las dos cosas las hemos hecho. Las dos cosas las hemos hecho. ¿Por qué? Porque esta es la parte regular de la serie y esta es la parte estacional de la serie. ¿Qué cosa es P? P es el orden del proceso por la parte autorregresiva quiten la palabra parte esa, porque voy a dejar la parte para regular. Es decir, P sería el orden del proceso autorregresivo por la parte regular. La D minúscula, ¿qué sería?
cantidad de veces que se diferenció la serie para que fuera estable en medias. Y Q es el orden del proceso por la parte de medias, el orden del proceso de medias móviles de la parte regular. Y aquí tenemos ahora la parte estacional. ¿Qué cosa es esto? La cantidad de veces que yo utilicé diferencias estacionales. La P, ¿qué significa? El orden del proceso autorregresivo de la parte estacional. Y la Q mayúscula, ¿qué significa? Orden del proceso de medias móviles estacional, es decir, de la parte estacional. Y la S, ¿qué me representa? La estacionalidad. Es decir, la serie, ¿cómo está declarada? Si es una serie mensual, anual, semestral, trimestral, cuatrimestral. Eso es lo que indica la S. ¿Bien? Entonces, ya aquí en este momento que hemos terminado la estimación, que es la segunda etapa, podemos escribir esto. ¿Cuántas veces fue necesario diferenciar la serie por la parte regular para que fuera estable en medias? Una sola vez. Es decir, que aplicamos una sola diferencia regular. Recuerda, ¿no? El D loco. Esa D nada más la tuvimos que aplicar una sola vez. Por ende, esa D es igual a 1. El modelo ¿tiene parte autorregresiva en la parte regular? No. ¿Por qué? Porque tenía un AR y se tuvo que eliminar. ¿No es así? Por ende, no tiene orden por la parte regular en el proceso autorregresivo. ¿Bien? En la parte de medias móviles, ¿cuál es el orden del proceso? Mírenlo aquí, 1. Por ende, ese 1 es el que va aquí. Vamos a ver por la parte estacional. ¿Fue necesario aplicar alguna diferenciación por la parte estacional? Sí. ¿Cuál fue? Un SMA. ¿No es así? Por ende, aquí la D mayúscula, si diferenciamos una vez, y fue por la parte de medias móviles, no por la parte autorregresiva. ¿Y cuál es el periodo de la serie? 12. Entonces, bien, para el examen, mucho cuidado, porque yo les puedo dar algo así como esto y ustedes tienen que ser capaces de hacer lo contrario. ¿Bien? De hacer lo contrario. Se me ocurre algo, un proceso ARIMA 2,1,2 1,0,4. Por ejemplo, ustedes tienen que ser capaces de leer eso. ¿Y cómo lo leen? Es muy sencillo. Esto que está aquí, ¿qué cosa es? La D, ¿no así? La D por la parte regular. La cantidad de veces que se diferencia la serie para que sea estable en medias. ¿Bien? Por ende, aquí se diferenció una vez para que la serie fuera estable o estacionaria en medias. Se aplicó un proceso autorregresivo de orden 2 y se aplicó un proceso de medias móviles de orden 2. Eso es en la parte regular. Y en la parte estacional, ¿cómo quedaría? Existe un proceso estacional también donde se ha aplicado una primera diferencia estacional a la serie por la parte autorregresiva, no así por la parte de medias móviles. Y la serie es trimestral. Fue 4×3, 2, casi siempre. ¿Ya? Perfecto, hasta ahí vamos bien.
Bien, seguimos entonces con el tratamiento. Aquí hemos terminado ya con la segunda etapa, que es la etapa de la estimación. Vamos ahora a la tercera etapa, que es tal vez un poquitico la más engorrosa. Bien, así que todos atentos para esta etapa. Aquí lo que me está diciendo es que yo tengo que hacer una validación y diagnóstico de la serie. Y aquí es donde entra a jugar ahora el supuesto que nos falta, que es el supuesto de ruido blanco. Es que los residuales tengan ruido blanco. Bien, y para eso, ¿qué yo necesito? Yo necesito identificar aquellos residuales, aquellos residuos que estén dando más información que la que deberían. Bien, entonces esto de que estén dando más información, yo tengo que tener algo en mente que me diga, bueno, ¿y cómo yo puedo comparar? Normalmente lo que se hace es, ¿qué cosa es? Y es lo que nosotros vamos a hacer, porque es lo que se hace. ¿Qué cosa es? Buscar el error típico de la regresión, es este que está aquí, y multiplicarlo por 3. Que alguien lo multiplique ahí, alguien que no esté filmando, por favor. Me va bien, Julito. No, ya mismo, ya. No puedo hacer dos cosas a la vez. 0.059.258. 0.17, ¿no? 17.77.74. Perfecto. Es decir, esto es lo que se llama 3 veces la sigma, es decir, la desviación típica del modelo. Nosotros vamos a identificar ahora cuáles son los residuales que presentan mucha más información que la que debieran, y para eso tenemos que buscar cuáles son los que sobrepasan a este valor en valores absolutos. Es decir, que puede ser positivo o negativo, no importa. Siempre y cuando sobrepase a este valor en valores absolutos, entonces será un valor atípico o un residuo atípico dentro de la serie. Y ya después que los identificamos, ¿qué vamos a hacer? No lo podemos dejar ahí, ¿no? No podemos eliminar los residuos. Tenemos que incorporar esa información a la estimación. Bien, ¿y cómo lo hacemos? A través de las variables dummy. Es decir, nosotros vamos a identificar esos residuales y vamos a crear por cada uno una variable dummy. ¿Saben ustedes cuáles son las variables dummy? Imagino. Las variables dummy son las que tienen ceros y unos, ¿no es así? Por ende, vamos a la práctica y vamos a dejar un poquitico la muela. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Vamos a View, Residual Fitted, los residuales actuales y ajustados. Es ahí donde lo vamos a ver. Y vamos a ver la tabla de esos residuales actuales y ajustados. ¿Bien? Ahí está. Entonces, mi recomendación, ¿cuál va a ser? No mirar estos valores, no mirarlos, por favor, porque se van a volver locos con tantos números. Fijarse en la gráfica. ¿Bien? La gráfica es muy explícita. Ustedes identifican el primero y ya de ahí para abajo le va a dar más o menos un orden. ¿Ya? ¿Por qué? Vamos a ver. Este valor que está aquí es menos 0.25. ¿Es mayor? Sí, mayor. 0.17 de 77 a 74. ¿No es así? Lo voy a poner. 0.177774. Entonces, este valor es menos 0.25. Bien, miren qué grande está. Obviamente, si nosotros nos ponemos a mirar ahora hacia abajo, ninguno de estos va a ser mayor. ¿Por qué? Porque están dentro de las bandas. Bien, este tal vez lo podíamos mirar. ¿Qué dice? 0.14. No sobrepasa. El que me está sobrepasando, ¿cuál es? Es este que está aquí. ¿Y a quién corresponde? A 1965 M03. Es decir, que es el mes de marzo del año 65. ¿Ya? Y de ahí para abajo vamos entonces a mirar. Ya tenemos una idea, que no es lo mismo que tener que estar mirando valor por valor. Si este no tiene ningún problema, seguimos mirando hacia abajo. Este tampoco, esto tampoco, este tampoco. Miren qué rápido se hace, ¿eh? Pero bueno, lo rápido no es esto. Lo rápido, lo que toma un poquito más de tiempo es lo que vamos a hacer luego. Este tampoco. Este está prácticamente al límite, ¿eh? Mírenlo ahí, 0.17, pero no es mayor. Este sí. 1976 M03. Es el marzo el que está dando problemas, ¿eh? Seguimos hacia abajo. Aquí hay otro, 7804. 1978 M04.
Seguimos aquí. Aquí hay dos. Uno aquí y otro aquí. Este corresponde a 7901. Y el otro al 7903. Seguimos. Aquí tenemos otro, 9801. Este no. Seguimos hacia abajo. Aquí tenemos otro, 8604. Este no. Aquí sí hay uno. 89. No, ¿cómo? Este que está aquí lo hice mal, creo. ¿Cuál es el 80? Sí, era de... ¿Seguro? Sí, porque me doy cuenta ahora cómo yo estoy bajando y voy ahora por el 86. Voy a confiar en usted, Alison, ¿no? Entonces, este que vimos ahora es el 8904. Seguimos. ¿Cómo es? Dios mío. Aquí hay otro. 9004. Por Dios, que me llamas. Ya. Suficientes, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Dios mío, ¿por qué? Porque esto es lo más trabajoso. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Ya hemos identificado cuáles son los residuos que son atípicos. Bien, ahora tenemos que incluir su información en el modelo. ¿Cómo lo hacemos? A través de variables proxy, que son variables binarias, para que vamos a probar. ¿Cómo lo hacemos? Es muy sencillo. Voy a cerrar esto, me va a pedir que guarde seguro la ecuación, le digo que sí, un nombre y aceptar, para tenerla aquí y no tener que hacerla nuevamente. ¿Bien? Ya, perfecto. Entonces vamos a comenzar. Quick, vamos a generar una serie que sea la primera de 65M03 igual 0. Es decir, eso que me está diciendo, que lo que estoy haciendo es creando una variable dummy, la D, para el año 1965, el mes 3, y le voy a decir que me cree esa variable, pero que tenga ceros en todos sus valores. ¿Bien? Y ahora viene algo que aquí no puede faltar. No puede faltar, y posiblemente sea lo más peligroso. ¿Por qué? Porque es lo que normalmente se olvida. Aquí tenemos que poner el rango completo de la serie. ¿Bien? El rango completo, porque ¿qué aparece aquí? Aquí lo que aparece es la muestra. Aquí tienen que escoger la muestra y el periodo de pronóstico. Por ende aquí sería 2010 M02. No le puede faltar a ninguna de las variables dummy que ustedes creen, porque si le falta alguna ya no les va a correr el modelo. Por eso es que les digo que es de lo más peligroso, porque tanto trabajar para morir en origen. ¿Ah? Exactamente, ahí lo que se pone es el rango de la serie, no la muestra. ¿Bien? Yo normalmente copio esto para no tener que... Lo copio y ya lo voy pegando luego. Le doy a aceptar, fíjense, ya se me crea una variable aquí. Que si yo la abro, lo que va a tener es una variable con el rango completo de la serie, pero que tiene todo cero. ¿Ya? Es lo que hace. Vamos a ir un poquitico más rápido, vamos a la segunda. Generar una serie que sea D76, M03 igual 0, y pego aquí el rango completo. 7804. Aquí generamos una serie que sea D78, M04 igual 0 y pegamos el rango. 7901. 7901. Ah, M01. M01 igual 0. 79 M03. 80 M01. 86 M04. ¿Ah? ¿Qué puse?
Ah, no, 16. 86 M04, ya cambié el rango aquí abajo. Sí. 89 M04. Y 90 M04. Perfecto. Y ahí hemos creado todas las variables que me van a representar los residuales. Pero yo no he terminado. ¿Por qué? Porque esas variables que yo he creado como residuales, es decir, como variables proxy, para introducir en la estimación, lo que tienen son todos ceros. ¿Bien? Todavía no son variables binarias. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Hacerlas binarias. Y para eso, ¿qué hay que hacer? Poner aunque sea el número 1. ¿Y dónde vamos a poner el número 1? Efectivamente, en la fecha que le corresponde. ¿Bien? Por ejemplo, 65M03 la abrimos. Buscamos aquí 65, el mes 3, ponemos, aquí hay que darle edit, si no, no lo hace. Ahora sí, aquí ponemos el 1 y le damos enter. Y ya esa es una variable binaria. ¿Bien? Vamos a la otra. 7603, le damos edit, buscamos el 76. ¿Es el 76? Sí, 76 M0, sería aquí. Luego 78 M04. 78 M04. Aquí está. 1. 7901. Ahora, ¿cuál viene? 7903. $80.01. $86.04. Ya casi terminamos. 89.04. Terminamos este pedacito. Hoy ustedes verán. 90.04. 90.04. Perfecto. Y ahí todas son variables binarias. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Entrar ahora a nuestra estimación y copiar todas esas variables aquí. Bien, pero eso normalmente me puede tomar a mí un tiempito. Yo tengo una forma más fácil de hacer. ¿Cómo sería? Ya yo sé que yo tengo grabada la información esta. Yo digo, bueno, desde aquí hasta aquí, clic derecho, la abro como una ecuación. Copio esta información. Cancelo porque no quiero, lo único que quería era copiar todas esas variables. Abro mi ecuación y lo pego aquí. ¿Comprendieron? Eso no tiene nada de otro. Primera vez que me dicen los estudiantes que comprendieron. Porque esto yo siempre he tenido que hacerlo 2 y 3 veces. Otra vez. Yo estoy seguro que no todos comprendieron. Pero bueno, es un avance porque anteriormente me habían dicho, todo el mundo, a la parte del son, no entendimos. Y yo he tenido que hacerlo. Perfecto. Yo lo doy entonces a aceptar. Aquí está la información. Fíjense cómo el proceso MA de orden 1 sigue siendo significativo y está dentro del círculo de la unidad. El proceso SMA de orden 12 también. Y fíjense cómo aquí hay variables dummy que son significativas. ¿Bien? ¿Cuál es la que no es significativa? Es esta que está aquí. 79M03. Es la que no es significativa. Pero si yo tuviera más de una no significativa, yo tengo que empezarlas a eliminar del modelo, pero teniendo cuidado que no puedo eliminarlas todas de un tirón. Tengo que empezar a eliminar las que sean menos significativas primeramente. En este caso, el problema es que hay solamente una que no es significativa y eso no tiene ningún problema. Se elimina 79M03. ¿No? Sí. Vengo, la busco aquí, 79 es esta que tengo. Le doy a aceptar.
Pero fíjense ahora qué está pasando. Es que 76M03 me está dando que tampoco es significativo al 5%. ¿Qué hago? La busco, 76M03, y la elimino. Y ahora no hay más ninguna que no sea significativa. Al no ser la constante,